Tiene la palabra el legislador Villegas. Bueno, es a los efectos de solicitar apartarme del reglamento y que se incorpore al boletín de asuntos entrados y al orden del día, es decir, que se trate en el día de la fecha, un proyecto de resolución mediante el cual se crea una comisión especial investigadora en los términos del artículo 64 del reglamento interno de la Cámara y del artículo 106 de la Constitución de la provincia, relacionado a los hechos que de público y notorio se están vinculados a la empresa Leolab Argentina SRL. Y a la vez solicitar que los fundamentos que voy a pasar a desarrollar, que van a quedar seguramente eh, eh, fijos en la versión taquigráfica correspondiente, sean incorporados como fundamentos de ese proyecto de resolución que solicito se incorpore al orden del día y eh, al boletín de asuntos de entrada del orden del día. Si no tengo objeción al respecto, voy a pasar a desarrollar esos fundamentos. En los últimos meses, los fueguinos nos hemos visto atravesados eh, por una situación que ha puesto en jaque la seguridad nacional y la seguridad de todos y cada uno de nosotros por la habilitación y puesta en funcionamiento de un radar de parte de una empresa, Leolab Argentina SRL, que es filial de dos empresas extranjeras, una con asiento en Londres y otra en Irlanda, es decir, empresas que pertenecen al Reino Unido de la Gran Bretaña, que como todos sabemos, desde el año 1833 usurpa de manera ilegal e ilegítima las Islas Malvinas, las Islas Georgias y los mares adyacentes y circundantes. Esa instalación y puesta en funcionamiento del radar tuvo como presupuesto una habilitación de un funcionario nacional, del subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación, a través de la disposición número 08 del 23 del mes de noviembre del año pasado, pero a la vez estuvo anclaje esa autorización nacional en la constitución de Leolab Argentina SRL por ante la Inspección General de Justicia, el suministro de energía eléctrica y del sistema de Internet por parte de la provincia y el dictado o la autorización de la guía de aviso, de la aprobación de la guía de aviso del proyecto por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia a través de las resoluciones 201 y 200 y su rectificatoria 262 del año 22. Desde el momento mismo en que, como legislador provincial, como vecino, como ciudadano, a mediados de este año tuve conocimiento de este radar, de la existencia de este radar, de la puesta en funcionamiento de este radar. Creo haber tomado una conducta mesurada, atento a las características, las peculiaridades de esta situación. Y así fue que
el 12 de julio pasado, cuando tuvimos una sesión en este mismo lugar, y frente al trabajo que hicieron distintos bloques políticos, acompañó un pedido de informes al Ejecutivo Provincial que ha sido contestado hace 2 días, con la clara intención de hacerme de información necesaria, de información objetiva, pendiente de entender un poco el porqué de esta situación que, vuelvo a insistir, nos atravesó a todos y cada uno de nosotros. Y ese mismo día, al finalizar la sesión, pasamos a reunirnos en ese local que está acá al lado del recinto, con el secretario de Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la provincia, en una reunión reservada en el ámbito de la comisión número 7. Y lo hice, le digo sinceramente, con muy buena fe, tratando de obtener respuesta a esta cuestión que por esos días nos había dejado descolocado frente a una nota que, lo hablo en términos personales, lo hablo con mucha, pero tremenda buena fe. Nos había dejado descolocado en función de una nota que había suscrito o que se le atribuía al general Paleo, que es el comandante del Estado Mayor Conjunto, si mal no tengo, si bien estoy informado, en un portal de Infobae, si mal no recuerdo, bajo el nombre o bajo el título 9 de julio, Soberanía, Estrategia Militar y Ámbito Espacial, donde este general expresaba, entre otras consideraciones, la seria amenaza para la seguridad nacional que supone la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar por el seguimiento de órbita baja por parte de una empresa de capitales británicos, Leolab, en Tierra del Fuego. Teniendo en cuenta ese antecedente, tuvimos esa reunión el día 12 de julio, y sinceramente en esa oportunidad, y son testigos los demás legisladores que estuvieron presentes, las respuestas dadas por el secretario de Malvinas no fueron, por lo menos de mi parte, las esperadas. A mi modo de entender, fueron ambiguas, fueron vagas, fueron endebles, y a mí me quedó sinceramente una sensación amarga de que no nos estaban diciendo toda la verdad o todo lo que sabían hasta ese momento estos funcionarios del gobierno provincial. Posteriormente, en los primeros días de agosto, el 9 de agosto precisamente, si mal no recuerdo, se hizo una nueva reunión de la comisión número 7, en la que en esa oportunidad estuvieron presentes los representantes de los centros de veteranos de guerra de Río Grande y el centro de combatientes de aquí de la ciudad de Ushuaia. Y en esa oportunidad, estoy hablando del día 9 de agosto, manifesté a viva voz que era necesario la presencia de los funcionarios provinciales que de uno u otro modo habían intervenido en la facilitación de la instalación y puesta en funcionamiento de este radar en la Tierra del Fuego. En esa oportunidad
ese requerimiento que efectué no tuvo tratamiento favorable. En ese día, es decir, el 9 de agosto, nosotros teníamos como antecedente lo más cercano y lo más contundente posible, diría yo, ya no eran las declaraciones del general Paleo, sino un informe que hizo el Ministerio de Defensa de la Nación el día 1 de agosto de este año, quienes, entre otras consideraciones, me voy a permitir leer algunos párrafos, sostiene: soberanía y defensa nacional son conceptos inseparables de la actividad espacial. En este sentido, no es posible dejar de lado las connotaciones geopolíticas que tiene la instalación de la estación AGSR por parte de una empresa con domicilio legal en Gran Bretaña, connotaciones geopolíticas que tiene la instalación de la estación AGSR por parte de una empresa con domicilio legal en Gran Bretaña, cuando el Reino Unido sostiene la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, parte de nuestro territorio nacional. Esto constituye una vulneración a la seguridad nacional, ya que la estación le permitiría al Reino Unido brindar alerta temprana y conciencia situacional espacial, SSA por sus siglas en inglés, en la órbita baja en la Argentina. Esto significa que desde nuestro propio territorio nacional podrá monitorear la actividad satelital argentina, tanto civil como militar, actividad que utiliza proyectos de satélite de órbita baja. También sostiene ese informe que ese radar podría llegar a interceptar datos y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves. La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y KA de los satélites argentinos. Hacer seguimiento de trayectorias y lanzamiento de los vectores tronador que nuestro país se encuentra desarrollando desde la CONAE. Sostiene ese informe que desde el punto de vista geoestratégico militar, los sensores radar utilizados en la AGSR tienen la capacidad de uso dual. Son radares primarios, capaces de seguir blancos no colaborativos, aptos para la identificación de escombro espacial, pero apropiados también para el seguimiento de satélites militares de terceros estados, misiles balísticos intercontinentales, misiles hipersónicos e inclusive aeronaves. Por lo tanto, la estación tiene el potencial de configurarse como blanco estratégico en caso de conflicto militar extraterritorial. Asimismo, nos dice en ese informe, no existe evidencia tangible sobre el uso científico de los datos obtenidos por la AGSR. Cabe destacar que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma automática, remitiendo datos digitalizados y probablemente encriptados, vía conexiones redundantes de Internet a un centro de operaciones ubicado fuera de nuestro país, en donde son procesados y ofrecidos a los clientes comerciales y estatales de la empresa. Al ser Leolab una compañía privada y por ende al no haber un convenio entre estados que intermedie su actividad, estaría en condiciones de brindar inteligencia sensible de la Argentina al Reino Unido o a cualquier otro estado. Por otra parte, los equipos instalados en Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, poseen el potencial adicional de ser utilizados
para escucha e inteligencia de señales, incluso cuando el radar se encuentra sin operar, mientras que su uso pasivo es muy difícil de detectar. Y en función de estas consideraciones y de otras que desarrolla ese informe, define como conclusión, en virtud de lo expuesto en el presente informe, el Ministerio de Defensa solicita la cancelación y suspensión definitiva, la instalación y puesta en funcionamiento de la estación AGSR de Leolab Argentina SRL en la localidad de Tolwyn, provincia de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, por vulnerar la seguridad nacional y ser incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional, Decreto 457 del 2021. A resultas de ese informe, ese mismo 1 de agosto, el señor Ministro de Defensa de la Nación envía una nota al señor jefe de gabinete de la Nación, en donde hace referencia a este informe y donde expresa la solicitud formal de que se dé de baja esa autorización precaria que se había dado oportunamente a través de la disposición número 822 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad a Leolab Argentina SRL. Posteriormente, en fecha 18 de agosto del 2023, nosotros, en función de una nota que usted nos remite, señora Presidenta, tomamos conocimiento de una nota dirigida por el embajador Jorge Argüello de la República Argentina ante los Estados Unidos de América, fechada el 10 de agosto del 2023, en donde nos informa que ni la Embajada Argentina en Estados Unidos ni quien suscribe la presente han participado en ninguna instancia del proceso de autorización, localización, instalación o funcionamiento de la estación terrena de la empresa Leolab en cercanías de Tolwyn, provincia de Tierra del Fuego, habiendo tomado conocimiento de su existencia a partir de la autorización pertinente dispuesta el 15 de noviembre del 2022. Ni la autoridad de aplicación nacional, ni la de la provincia de Tierra del Fuego, reza esa nota, ni la empresa en cuestión ha solicitado ningún tipo de información o gestión a esta embajada antes o después del otorgamiento de dicho permiso. Dice después, nuestra sede diplomática entró en contacto con Leolab en fecha posterior a la autorización concedida por el Gobierno Nacional en marzo de 2023 y lo hizo en el marco del evento de promoción de exportaciones y atracción de inversiones Argentina National Space Days, una jornada en la que participaron decenas de compañías de ambos países, agencias especializadas tanto de la Argentina como de los Estados Unidos y funcionarios nacionales de nuestro país. Posteriormente, en fecha 23 de agosto del 2023, y en razón de ese informe que remitiera el Ministerio de Defensa de la Nación a la Jefatura de Gabinete, el subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación dicta la disposición número 15, en donde procede a cancelar totalmente la autorización otorgada con carácter precario a la empresa Leolab Argentina SRL y ordena en otros artículos siguientes notificar al Ministerio de Defensa, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Posteriormente, en fecha 5 de septiembre del 2023, la ministra de Producción y Ambiente de la provincia resuelve dejar sin efecto las resoluciones a las que había hecho mención yo en un principio de la Secretaría de Ambiente,
la 201/22 y la 262/22, mediante la cual se aprobaron oportunamente esa guía de aviso de proyectos correspondiente a la construcción y funcionamiento de un radar a favor de la empresa Leolab SRL. Esta resolución le requiere también en su artículo 2 al proponente a que previo al desmantelamiento de la obra civil realizada presente ante la Secretaría de Ambiente un plan de cierre de la actividad previamente avalado por el ENACOM. Esta resolución, que lleva el número de la ministra de Producción de la provincia, que lleva el número 860 del 5 de septiembre, bueno, posteriormente tuvo que ser rectificada por un error material, diría yo, referido al nombre de la empresa autorizada oportunamente. Habían hablado de Leolab SRL y es Leolab Argentina SRL. Esa rectificación fue por resolución 893 del 2023. Esto fue el 14 de septiembre. Luego, en fecha 20 de septiembre del 2023, nosotros como legisladores tomamos conocimiento en función de una nota remitida por usted, o de un pase remitido por usted, de una nota suscripta por el señor gobernador y dirigida al ministro de Defensa, en donde expresa el señor gobernador, entre otras consideraciones, que habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde el dictado de su instrucción en referencia al radar, que no ha habido intervención sobre la infraestructura y tecnología montada en nuestra provincia, sumado a la gravedad que implica el mismo, según lo oportunamente informada, es que solicitamos arbitre de manera urgente los medios necesarios para garantizar la inoperatividad definitiva y constante de dicha instalación en territorio fueguino. Esa nota, de fecha 20 de septiembre, fue remitido, como dije, al Ministerio de Defensa de la Nación. Ese mismo día nos anoticiamos de otra nota, pero en este caso dirigida de parte del subsecretario de Comunicaciones, de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de la Nación, dirigida al gobernador, en donde, entre otras consideraciones, hace referencia, dice textual: solicito tenga bien a comunicar a esta Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación, al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, las medidas que por ser de competencia provincial se han tomado o tomarán para consolidar el proceso de cancelación respecto de las siguientes cuestiones que hubieran sido instrumentadas por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con carácter previo a la autorización precaria de la estación terrena y posteriores a ella, siendo aconsejables, dice este funcionario, el señor gobernador, las siguientes. Punto 1. Constitución en fecha 12 de abril del 2022. Disposición IGJ 313 del 2022. Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, de la empresa Leolab Argentina SRL. Respecto de ello, la necesidad de dar de baja a la mentada sociedad a través de la IGJ de la Provincia de Tierra del Fuego, que es el organismo que la constituyó, teniendo en cuenta la existencia de un socio británico en unos objetos societarios sensibles, en una zona geográfica sensible, y la gravedad que ello podría implicar según lo advertido del informe del Ministerio de Defensa de la Nación. Punto 2. Autorización en fecha 2 de junio del 2022, resolución 201 del 22 de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, rectificada por resolución 262,
como Leolab Argentina SRL, la construcción y funcionamiento de un radar NIDAS a instalarse en la estancia El Relincho del municipio de Tolwyn, provincia de Tierra del Fuego. En el mismo sentido, la revocación de dicha autorización y solicitud del desmantelamiento. Vale aclarar que, en función de lo que hice referencia anteriormente, la resolución 860 de la ministra, esa revocación ya fue cumplida. Provisión del servicio de energía eléctrica de Internet. En relación a ello y en conocimiento que la empresa accede a dichos servicios, consolidar su cancelación a través de las gestiones que resulten necesarias con los proveedores locales de la provincia, siendo imprescindible para materializar el apagado absoluto de las antenas, según lo consideró el informe del Ministerio de Defensa de la Nación. Punto 4. Se han cesado las solicitudes de excepción de cualquier tipo para realizar importaciones, tal como la efectuada en nota 723 de fecha 13 de enero del 2023 por la señora Ministra de Producción y Ambiente de la provincia respecto de la solicitud de excepción del requisito de residencia por periodo mayor a un año. En tanto, la ministra provincial había considerado que Leolab Argentina SRL tiene un carácter estable y que sus operaciones resultarán beneficiosas para nuestra provincia por su contribución a la consolidación de un ecosistema local con presencia de actividad aeroespacial, aprovechando las ventajas de localización de nuestro territorio. Posteriormente, en fecha 26 de septiembre del 2023, pero se recepciona en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial una nota fechada el 25 de septiembre del 2023, suscripta por el representante legal de Leolab Argentina SRL, Pablo Bilbao, dirigida al gobernador, en la que informa que Leolab Argentina SRL ha decidido retirar ciertas partes electrónicas de la estación terrena espacial ubicada en la cercanía de la ciudad de Tolwyn, que aprovechan esa oportunidad para informarle que Leolab ha apelado en sede administrativa a la cancelación de su licencia, ello porque consideramos, dicen, que los argumentos presentados por el Estado Nacional por tal acción no reflejan la realidad de los hechos. Al respecto, y contrariamente a lo que se ha comunicado, el grupo Leolab no es británico sino estadounidense, hecho reconocido incluso en publicaciones especializadas realizadas por universidades estatales de la República Argentina. Asimismo, las capacidades de la estación terrena no son las que han sido detalladas por el Estado Nacional y que se han comunicado a la población a través de Telam Digital y otros medios de prensa. Es importante aclarar, nos dice este señor, que el radar no posee la capacidad de rastrear misiles, aviones, embarcaciones o vehículos terrestres ni de monitorear actividades militares. Además, carece de la habilidad para rastrear o interceptar comunicaciones vía satélite o llevar a cabo cualquier otro tipo de escucha. Por otro lado, queremos subrayar, dicen, que desde el 26 de junio pasado la estación terrena se encuentra totalmente inoperante. Para finalizar diciendo, se solicitará a la Dirección Provincial de Energía el corte total del suministro de energía a la estación terrena, estimando presentar esta solicitud el próximo 29 de septiembre, que se solicitará en el ámbito de la Inspección General de Justicia la transferencia de las cuotas de los actuales socios de la sociedad, dos sociedades del mismo grupo, pero con domicilio en los Estados Unidos. Quiero hacer una pequeña aseveración al respecto. Digo, de la contestación del pedido de informe que el propio gobierno de la provincia nos envía, surge de modo claro, de modo nítido, sin lugar a duda alguna,
que el domicilio legal de las socias de Leolab Argentina SRL está en Londres. Es decir, no es que estamos hablando ni que se hizo referencia a que esta Leolab Argentina SRL es subsidiaria de empresas estadounidenses o británicas, mejor dicho, por casualidad, sino que surge de la propia documentación acompañada ante la Inspección General de Justicia, esa aseveración. Y que solicitará al Ministerio de la Producción de Ambiente la suspensión de plazos procesales hasta que se resuelva de manera definitiva a nivel nacional la situación de la autorización de Leolab. Es decir, palabra más, palabra menos, parece que más allá de los informes elaborados por el Ministerio de Defensa de la Nación, es intención de esta gente el seguir insistiendo con el enclave y el funcionamiento de este radar en la Tierra del Fuego. Por último, y ya hace 2 días atrás, el día 27 de septiembre, en el ámbito del Senado de la Nación, se citó al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, quien, ante preguntas de senadores provinciales, del senador Pablo Blanco, de la senadora Dumé, palabras más, palabras menos, dijo que la provincia se había excedido en sus atribuciones, que nunca esta instalación y puesta en funcionamiento había pasado por el Ministerio de Defensa ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que en cierto modo hubo un trámite express. Estas expresiones del ministro de Relaciones Exteriores en el Senado de la Nación terminaron con siendo contestadas por el señor gobernador de la provincia a través de un Twitter, si mal no recuerdo también de la misma fecha, en donde manifiesta que de ninguna manera el señor canciller Santiago Cafiero, la provincia de Tierra del Fuego se excedió en su atribución en torno al establecimiento del radar en todo. Y por el contrario, estamos solucionando lo que su Cancillería y el Ministerio de Defensa no han podido hacer. Hoy sí estamos haciendo lo que no nos corresponde, pero es lo que usted, ministro, el ministro Jorge Tayana y la jefatura deberían haber hecho, y primero no aprobar la instalación de un radar en Tierra del Fuego como lo hicieron, y segundo no dejar sin efecto una resolución sin tomar la medida que conlleva esa decisión. Y luego hace otro tipo de aseveraciones relacionadas a esa situación. ¿Por qué hice referencia a toda esta cronología de los hechos? Porque me parece sumamente importante, señora presidenta, ubicarnos y ubicar al pueblo de la provincia cómo ha sido cronológicamente en el tiempo las actuaciones institucionales o las intervenciones institucionales de funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, de legisladores de la provincia, del propio gobernador de la provincia y de autoridades de la jefatura de gabinete de la Nación y del Ministerio de Defensa de la Nación y por último del propio canciller con la respuesta a la que hacía referencia del señor gobernador. Ahora bien, teniendo en cuenta esa cronología de los hechos descritos, como lo acabo de hacer, ¿qué es lo que vengo a proponerles? Le vengo a proponer a mis pares la creación de una comisión investigadora que esté en cabeza de un legislador de la oposición, como generalmente por costumbre, diría yo, parlamentaria se estila,
que tenga por objeto sobre todas las pruebas que pueda llegar a incorporar, ya sea documental, instrumental, testimonial, con amplias facultades al respecto, pueda llegar a encontrarle la punta del ovillo a toda esta situación y a escudriñar, a tratar de poner blanco sobre negro acerca de el grado de participación que han tenido los funcionarios provinciales, el tipo de participación, la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que eso ocurrió, a los fines, en el caso de que así corresponda, en el hipotético caso que así corresponda, deslindar las responsabilidades políticas, administrativas y de cualquier otra naturaleza que pudieran tener relacionado al facilitamiento de la instalación y el facilitamiento del funcionamiento de este radar en la Tierra del Fuego, con la capacidad dual que ha sido reconocida por el propio Ministerio de Defensa de la Nación. ¿Y por qué lo hago en este momento? Se lo decía hoy al mediodía a mis pares, y lo hago en este momento porque no tuvimos oportunidad en el ámbito legislativo de poder hacer venir a los distintos funcionarios, a los funcionarios de la IGJ, de la Inspección General de Justicia, de la provincia, a la secretaria de Ambiente de la provincia, al presidente de la Dirección Provincial de Energía, en todo caso, si correspondiera, al propio jefe, al ministro jefe de gabinete de la provincia, por ser el mayor responsable político, por así decirlo, a que con los expedientes, con las actuaciones administrativas, con los instrumentos correspondientes, nos puedan llegar a decir y contestar un sinnúmero de preguntas que son absolutamente razonables, que uno tiene la absoluta legitimidad y el sentir de que corresponde hacerlo. Digo, pongo un ejemplo, señora presidenta. Mire lo que nos decía el secretario de Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur y de Relaciones Internacionales a fines de junio de este año, y que después lo ratificó en esa reunión reservada que tuvimos el día 12 de julio de este año. Palabras más, palabras menos, pero acá tengo la versión textual de lo que había manifestado el día 29 de junio del 2023. Dijo en una declaración radial a FM del Pueblo: este es un proyecto que ya tiene bastante tiempo, más de un año aproximadamente. Acá nadie estaba enterado, nosotros no tuvimos nunca una información oficial al respecto. Y dice, y está vinculado a la actividad que realiza la estación astronómica ubicada en Río Grande, muy cerca del aeropuerto. En otra parte de su alocución, también dice: este proyecto depende de la Universidad Nacional de La Plata. Esas dos aseveraciones, además de otra que hace referencia a que este proyecto no se presentó con fines militares, fueron refutadas no solamente por el informe del Ministerio de Defensa del 1 de agosto de este año, en donde dice que la Universidad Nacional de La Plata jamás dio la venia, jamás tuvo intervención institucional
en todo lo que se refiere al funcionamiento y a la habilitación de este radar, sino que además de lo que dice ese informe del Ministerio de Defensa, fue refutado por una nota que nosotros tuvimos conocimiento el 25 de septiembre de este año. Encuentra una nota de fecha 11 de septiembre del 2023, suscripta por el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el prosecretario legal y técnico, teniendo como antecedentes esa nota informes del decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, entre otras. Y mire lo que nos dice el representante legal de la Universidad Nacional de La Plata. Dice: remito para vuestro conocimiento los informes elaborados por la Facultad de Ingeniería de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, quienes resultan a la competencia de la consulta realizada, los cuales se pone en conocimiento de la señora vicegobernadora que nuestra universidad no tiene instrumentos de vinculación con la empresa Leolab, ni tampoco servicios en ejecución por contratación de la mencionada empresa para con esta casa. Al mismo, cabe dejar sentado que la empresa Leolab no tiene autorizado realizar actividad alguna en la Estación Astronómica Río Grande, dependencia de esta facultad, la cual se encuentra establecida en un terreno transferido por la Base Aeronaval de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, aproximadamente 1 hectárea en la localidad de Río Grande. Entonces, digo, teniendo presente lo que nos había manifestado el secretario de Estado de Malvinas de la provincia, de lo que había manifestado públicamente, que fue refutado por el Ministerio de Defensa, que fue refutado por esta nota de la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo no tener la oportunidad? ¿Cómo no tener la oportunidad para que en un ámbito institucional, que podría haber sido una comisión permanente, no se dio? Por eso estoy planteando esta comisión investigativa. ¿Cómo no tener la oportunidad para preguntarle con la mayor objetividad posible el porqué de sus declaraciones en ese momento? ¿Por qué fueron tan erradas? ¿Nos mintió en forma intencional o a él le dieron información errónea y de ese modo salió públicamente a fijar una postura de manera errónea? Digo, yo no hago una valoración política de las declaraciones, simplemente estoy poniendo de relieve el contraste manifiesto entre lo que se dijo y lo que es. Y entonces me pregunto yo, ¿cómo puede ser que nosotros, legisladores de la provincia de Tierra del Fuego, no podamos llegar a preguntarle a un funcionario de la provincia en un ámbito institucional correspondiente, en un ámbito institucional con todas las garantías del caso, como siempre se hace en la legislatura de la Tierra del Fuego, algo tan básico, algo tan elemental? ¿Por qué declaraste tal cosa si en realidad está otra cosa? ¿Acaso te vendieron pescado podrido? ¿Acaso nos mentiste de manera dolosa? No lo sabemos. Al día de hoy no hemos podido consultar al secretario de Malvinas. Por eso la necesidad de esta comisión investigadora. Y vuelvo a insistir, señor presidente, sin ánimo de hacer una valoración política de la intervención del mismo. Lo mismo pasa con la secretaria de Ambiente de la provincia, que parece que tiene coronita. Digo, porque nunca pudo personarse acá
a venir a dar razones de su dicho y a explicarnos a nosotros, los legisladores de las provincias, representantes del pueblo de la provincia, que nos vengan a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con este expediente, el 26983 del 2022, caratulado, por así decirlo, HAP Leolab INS, instalación de radares de órbita terrestre. Digo, este expediente que nos fue remitido en esa contestación del informe extemporánea que nos hizo el señor ministro de Gabinete, hay datos que realmente son muy llamativos, y que necesitamos, y que el pueblo de la provincia necesita tener una explicación al respecto. Digo, se aduna a ese expediente, se incorpora a ese expediente antecedentes de una empresa extranjera, Leolab Inc., con domicilio en los Estados Unidos. Fíjense lo que dice la actividad principal de la empresa, de acuerdo, surge de la foja 2 de ese expediente al que hago referencia. La empresa se dedica a la instalación de radares de órbita terrestre baja, al manejo de las operaciones de radar, a la recopilación, al procesamiento de la información, a la explotación, difusión y la visualización de datos. Y dice, los radares rastrean satélites y desechos. En ese mismo expediente, digo, ¿acaso, yo se lo dije en su momento cuando vino la ministra de la Producción a una reunión de Comisión de Educación? Digo, ¿no le llamó la atención? Y me dijo que no habían tenido la suspicacia de darse cuenta de la envergadura. Después voy a hacer una referencia respecto de la ministra, de cómo nos mintió en la cara ese día. Pero digo, en este expediente, por ejemplo, hay una resolución que autoriza a esa empresa extranjera, ya, permítame que ya la encuentro. En primer término, a Leolab Inc., después, sin acreditar personería, es decir, sin acompañar el contrato social correspondiente, y por una sola nota enviada por quien dice ser apoderado de Leolab y gerente de Leolab Argentina SRL, se cambia esa resolución y se rectifica la misma. Digo, ¿cómo puede ser para cualquier ciudadano de la Tierra del Fuego, cada vez que vamos a hacer un acto ante la administración pública, si decimos que venimos en nombre y representación de una empresa, de un tercero, ¿qué es lo que nos piden? A cualquiera de nosotros, en cualquier repartición pública. Lo primero que te piden, bueno, acredita personería. ¿Y cómo se acredita la personería? Acompañando el contrato social del cual surge, entre otras cosas, o un certificado de situación regular de la sociedad. Nada de eso está en el expediente, por ejemplo. Nada. Simplemente una nota dirigida por este señor Bilbao. Pareciera ser que lo conocían a Bilbao en el ámbito de la Secretaría de Ambiente. Pero hay otro dato que a mí me resulta de interés poner de relieve. Digo, la resolución, la primera resolución y después su modificatoria, la 201 del 2022, fíjese, tiene fecha 2 de junio del 2022. Y la rectificatoria tiene fecha 20 de julio
del 2022. Ahora, cuando nosotros vamos a ver el contrato de locación que acompañan, que adunan, que se adjuntan para que se habilite, se dicte ese acto administrativo de la guía ambiental, fíjense el contrato de locación que es llamativo. Dice, ahí lo leo textual para no equivocarme, aparte del canon locativo, dice, en la cláusula tercera, el contrato entrará en vigencia el 4 de marzo del 2022 y venciendo el día 30 de junio del 2022. Es un contrato de 4 meses, si mal no saco, marzo, abril, mayo, junio, sí, yo diría menos, 3 meses, para habilitar un radar. Y sacamos una resolución sin plazo, autorizándolo sin plazo. Digo, ¿por qué no tener la oportunidad de preguntarle a la ministra esta y otras cuestiones, a la ministra, a la secretaria de Ambiente, esta y otras cuestiones? Digo, ¿acaso nadie se da cuenta? ¿O nadie se dio cuenta? ¿Nadie tuvo la suspicacia para darse cuenta que acompañaron y no acreditaron personería en su momento y que en segundo lugar acompañaron un contrato de locación distinto al que después acompañaron en la Dirección Provincial de Energía, porque en la Dirección Provincial de Energía acompañaron otro contrato de locación. Este fue en el 2022. En la Energía acompañan otro contrato de locación de la estancia El Relinche. Digo, ¿por qué no tener la oportunidad de preguntarle a la secretaria de Ambiente el porqué de esta decisión cuando le traen un contrato de locación por tan solo 4 meses, nada más ni nada menos que para instalar un radar que tenía dentro de su marco sus atribuciones, porque así lo dice la documentación acompañada, el leer en términos tecnológicos los radares. Mucho más preguntarle a ella del por qué soslayó absolutamente las disposiciones de la ley 15.385 del año 1944, que es la ley de zona de frontera, y la ley de defensa nacional, la 23.554. Digo, nosotros en la Tierra del Fuego, hoy lo hablábamos, y usted, señora vicegobernadora, sabe que quienes hemos estado en el ámbito del Ejecutivo Provincial, en algún momento de nuestras vidas, cumpliendo la noble tarea de ser funcionario provincial, por lo menos en el ámbito del Ministerio de Gobierno, se tenía conocimiento, había un área de fronteras. Me acuerdo allá en la década del 90, de un área de fronteras, específicamente en el ámbito del Ministerio de Gobierno, y sabíamos y tenemos el pleno conocimiento de que cualquier acto de arrendamiento o disposición de un inmueble por parte de un extranjero, más con un objetivo de estas características, requeriría y requiere la intervención del Ministerio del Interior de la Nación. Porque el artículo 4 de esa ley 15.385, que fue modificada por la Ley de Defensa Nacional, en la que hacía referencia, dice textualmente: declárese de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de erradicación con relación a las transmisiones de dominio, arrendamientos o locaciones o cualquier forma de derechos reales o personales en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmueble a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes. Léase, palabra más, palabra menos, que previo al otorgamiento de una
autorización, como se le dio por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, surgía obligación de esa funcionaria el observar el marco legal vigente. No era una cuestión de suspicacia, no era una cuestión de suspicacia hacer cumplir la ley, más en una cuestión de esta naturaleza y de este sentido. Es una obligación. Tampoco Legislador, tuvimos le voy a pedir que vaya redondeando, Sí, sí. dado el tiempo transcurrido, sí, porque lleva más de 50 minutos hablando y ha excedido el tiempo del reglamento por respeto al resto de la Cámara. Está bien, señora presidenta. Digo, es la primera vez que me fijan el tiempo del reglamento, pero digo... No, digo, tiene que ver porque estamos todavía en el momento de la lectura del boletín de asuntos centrados. Usted manifestó una moción que tiene que ser aprobada por los legisladores para poder continuar y por lo menos aprobar el orden del día y comenzar con los asuntos de la sesión. Bien, señora presidenta. Otro tema. Digo, a mediados de agosto de este año, se hizo presente la ministra de la Producción de la provincia al ámbito de la Comisión de Educación, el 22 de agosto, si mal no recuerdo. No teníamos pensado hablar del tema radar, hubo una solicitud de una legisladora y surgió un intercambio de opiniones con la ministra. En ese momento la ministra, ¿sabe lo que nos dijo? Nos dijo que ella había tomado conocimiento en el mes de junio, o mejor dicho, cuando esto se hizo público, para ser textual y no faltar a la verdad, cuando esto se hizo público entre los meses de junio y julio. Y aquí que de la nota que le envía el subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, en el punto 4 establece de forma clara que fue esa ministra que el 7 de enero de este año le envió una nota pidiendo una excepción aduanera a favor de la empresa Leolab, diciendo que era beneficiosa en términos ambientales. Digo, nos mintió. Entonces, ¿por qué no preguntarle por qué hizo esa aseveración y cuál era el sentido de esa nota del mes de enero? En definitiva, señora presidenta, creo yo, soy un convencido que si no se tiene nada que ocultar, resulta razonable ante la ausencia, vuelvo a insistir, de los funcionarios en todo este tiempo, de dar respuestas a que se haga lugar a esta resolución mediante la cual solicito se crea una comisión investigadora en el ámbito de esta legislatura provincial. Soy un convencido de que hoy más que nunca, frente a todo estos hechos descritos y que tienen que ver con intervenciones que a veces dan vergüenza ajena entre funcionarios nacionales y funcionarios provinciales, es necesario que nosotros desde la legislatura pongamos y dotemos de institucionalidad a esta cuestión, que podamos llegar a alcanzar la verdad histórica respecto de la participación en la facilitación de la habilitación y la puesta en funcionamiento de este radar por parte de los funcionarios provinciales. Me gustaría también de los funcionarios nacionales, sin lugar a dudas, pero no están en el marco de atribuciones de este legislador provincial. Digo, creo que la historia nos va a juzgar por lo que vamos a hacer. Soy un convencido de eso. Creo que tenemos que darle un mensaje claro a nuestra sociedad, que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y como lo dije acá, si Villegas es el problema, lo dije hace un rato, hasta con tal de lograr la aprobación de esta comisión investigadora, miren gente, si soy yo el problema, hasta yo me excluyo, pero digo,
no perdamos la oportunidad en términos institucionales de tener un ámbito institucional acorde para que vengan los funcionarios a dar razón de sus dichos, para que podamos llegar a alcanzar la verdad. Porque cuando el próximo 1 de abril vayamos a la vigilia como lo hacemos todos los años, acompañado de nuestra familia, o el 2 de abril, podamos llegar a mirar a los ojos a nuestros héroes, a nuestros excombatientes, a la familia de nuestros héroes que quedaron en nuestras islas y al pueblo en general. Nada más, señora presidenta. Gracias, señor legislador. Pido la palabra. Tiene la palabra el legislador Greve. Bueno, después de haber escuchado la locución extensa del legislador Villegas haciendo fundamentación de un proyecto de resolución, quiero hacer unas consideraciones y hacer una moción en contraposición a lo que plantea el legislador, que es la comisión investigadora. Primero quiero aclarar que hay muchas cosas que tomaron estado público, muchas cosas que son informes oficiales, muchas cosas que son trascendidos periodísticos, y es cierto que hay que poner blanco sobre negro y ver qué es lo que sucede con esta situación. Para eso, el gobierno de la provincia contestó un informe hace 2 días, como lo decía el legislador preopinante, de más de 500 páginas, y en virtud de esa información, que evidentemente el legislador la pudo leer detalladamente, muchos de nosotros no tuvimos esa oportunidad de poder leerla extensa y profundamente para poder hacer un juicio de valor y un trabajo respecto de lo que opinamos con el tema. Quiero destacar que esta legislatura ha dado un paso fundamental en lo que tiene que ver con las Islas Malvinas y la defensa de las Islas Malvinas, y creó la comisión número 7 permanente de Islas Malvinas y Antártida e Islas del Atlántico Sur. En esta comisión, una comisión que la conformamos los 15 legisladores, es la comisión donde hicimos las primeras reuniones, donde, como también decía el legislador, empezamos a tocar parte de este tema y tuvieron intervención algunos de ellos. También en un relato de los hechos podemos decir que hoy estamos reiterando el informe porque todavía no teníamos la respuesta, con lo cual hay una resolución que está reiterando el informe, y también hay otra resolución que solicita el retiro de la energía del radar por esta Cámara. Obviamente esto a todos nos preocupa, ¿sí? Y para evaluar y para poder definir todo esto, yo entiendo que la comisión número 7, que nos tiene a todos integrados, que somos los 15 legisladores, debe hacer una evaluación exhaustiva de toda la documentación, de las aseveraciones públicas, separar los dichos periodísticos, hacer la contraposición entre el informe de defensa y la nota en Infobae, donde hay un alto detalle de parte de lo del informe de defensa que no es 100% cierto, porque una cuestión es una nota periodística y otra cosa es un informe de defensa, con lo cual hay que contraponer muchas de estas cosas, ¿no? Y tenemos que avanzar en esto. Por esta razón, yo lo que propongo es que el asunto que propone el legislador Villegas pase al ámbito de la Comisión 7 para poder ser evaluada en detalle por los 15 legisladores y de ahí sí poder determinar si corresponde o no realizar esta comisión y poder avanzar. Entonces, ante este pedido de resolución, yo lo que pido es que se pase a la comisión si los legisladores me acompañan en la moción. Gracias, presidente. Tiene la palabra el legislador Villegas. Mire, yo hice una moción concreta y voy a solicitar que se la ponga a consideración de la Cámara, sea el resultado que sea, y después en todo caso se tratará la otra moción del legislador preopinante, pero yo hice una moción concreta de creación de esta comisión investigadora y quiero que se la ponga a consideración de la Cámara. También es una moción concreta, presidenta, perdóneme. Sí,
Sí, en primer término tengo que poner a consideración la moción realizada por el legislador Villegas, porque es el orden de las mociones. De acuerdo al resultado de la moción, vemos si corresponde poner a consideración la suya al legislador. Porque primero hay que darle ingreso, el legislador plantea darle ingreso al boletín de asuntos e ingresarlo en el orden del día. Si prospera, se ingresa; si no prospera, no ingresa el asunto. Entonces no lo podemos girar a comisión. ¿Se entiende? Sí. Por favor, los legisladores que falten, así... Tenemos que poner a consideración la moción del legislador Villegas, que es ingresar en el boletín de asuntos el proyecto de resolución y que sea ingresado en el orden del día. La resolución que constituye la comisión investigadora. Pido la palabra, Claro, Presidenta. El ingresarlo en el orden del día significa que su tratamiento sobre tablas. Primero tenemos que darle tratamiento a esta moción y, de acuerdo a lo que prospere, la moción del legislador Greve es que pase a comisión 7. Para que pase a comisión 7 tiene que ser ingresado. Si no, no tenemos asunto. ¿Se entiende? Pido la palabra. Sí, tiene la palabra el legislador. Por ahí no quedó clara la moción. Digo, la realidad es que el asunto, yo no tengo problema que ingrese como asunto al orden del día. Lo que yo estoy diciendo es que para un exhaustivo análisis pido que no se trate sobre tablas, sino que en realidad se pase a la comisión número 7 para poder ser analizado por todos los legisladores. Perfecto, ahora está claro. Entonces su moción es que ingrese el asunto y que sea girado a comisión 7. Perfecto. Me falta el legislador Vilota. ¿Se retiró? Bueno. Bueno, perfecto. Entonces para que quede claro, pongo a consideración de la señora legisladora y señores legisladores la moción del legislador Villegas de que se dé ingreso a la resolución, al proyecto de resolución para constituir la comisión investigadora y que sea incorporado al orden del día. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. No prospera. Ahora pongo a consideración la moción del legislador Greve que se dé ingreso al proyecto de resolución para constituir la comisión investigadora y que el mismo sea girado a la comisión 7. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. La palabra. Estamos en votación. Está bien, pero pido la palabra. Digo, no se entiende. Pero cómo, estamos pero votando, primero tengo ¿qué es que... lo que estamos votando? Digo, Si hubo... no hay asunto. Digo, si no hay asunto en términos reglamentarios, no podemos votar nada. No, estamos votando la moción. Su moción fue que ingrese el asunto al boletín de asuntos y que sea incorporado al orden del día, lo que significa tratamiento sobre tablas. Esa moción se votó y no prosperó. Bien. Ahora, puse a consideración la moción del legislador Greve que ingrese el proyecto de resolución y que sea girado a la comisión 7. Pero digo, reglamentariamente no es posible, señora presidenta. Digo, el reglamento interno de la Cámara y la Constitución diferencia entre una comisión especial investigadora y una comisión permanente. Digo, una comisión permanente es la de Malvinas. Y es No, la pero lo que están planteando es que el proyecto sea girado para su tratamiento. Usted presenta el proyecto, es un proyecto para constituir una comisión investigadora. Sí. Usted está pidiendo que ese proyecto sea tratado sobre tablas. Sí. Eso es lo que no prosperó. Lo que plantea el legislador Greve es que ese proyecto sea ingresado al boletín de asuntos y sea girado para su tratamiento a la comisión 7. Pero digo, la autoría del proyecto es mía. Bueno, Digo, entonces... en todo caso. Por eso digo, Bueno, en todo caso, si usted no acepta... No, lo que yo digo es que ordenemos la cuestión. Digo, yo lo que digo es lo siguiente.
Yo hice una exposición, una propuesta concreta de creación de una comisión especial extraordinaria o especial investigadora en el marco del artículo 106 de la Constitución Provincial, que establece un sistema, un mecanismo específico para ser tratado, para investigar estos hechos y que sea incorporado al Boletín de Asuntos Entrados y además que se trate sobre tabla. Esa moción fue rechazada. Sí. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cuál es la moción concreta? ¿Cuál es la moción concreta y cuál es el contenido de la moción concreta o el proyecto de la moción concreta del legislador Greve? Porque si A ver, la moción... Pido la palabra, señora presidenta. Ya Pido la estaría. palabra. Digo, La Pido moción la del palabra. legislador, ya le doy la palabra. Sí. La Gracias. moción del legislador Greve es que el proyecto que usted presenta y que no fue aprobado para ingresarlo en el tratamiento del día de hoy, lo que le está planteando es que se ingrese al boletín de asuntos y que sea girado a la Comisión 7. pero el mismo proyecto no puede ser tratado dos veces, creo yo, en la misma sesión. ¿Se entiende lo que quiero decir, señor presidente? Digo, después estaremos a la resulta de la voluntad de los legisladores sobre tal o cual tema, pero si hay un proyecto que ha sido presentado en el día de la fecha y ha sido rechazado, no solamente la incorporación al boletín de asuntos entrados, sino que se incorpora el orden del día, creo yo que no se puede tratar el mismo proyecto luego de rechazado para tal cosa. ¿Se entiende? Pido la palabra, señora presidenta. No, para mí se corresponde. Tiene la Pido la palabra el palabra. legislador Ciurano. Gracias, señora presidenta. Digo, Ah. si la intención suya es que el asunto se trate, la propuesta es que vaya a comisión para que sea tratado. Pido la Sí. palabra, señora presidenta. ¿Estamos todos los legisladores de acuerdo en que evidentemente es un tema a investigar y a profundizar? Estamos todos de acuerdo. Como también estamos todos de acuerdo que generar una comisión de estas características necesita definir cuál va a ser su reglamento y quiénes van a ser sus autoridades. Entiendo que el concepto que plantea el legislador Greve con respecto al envío a comisión es para que se le pueda dar, en el contexto de la comisión, contenido a esta situación. Razón por la cual la propuesta es, en esto interpreto, digamos, al legislador Villegas, que ha sido muy claro en la exposición y que claramente ha demostrado el trabajo y la investigación que ha llevado adelante. Lo que ha planteado el legislador Greve, más allá de la presentación hecha por el legislador Villegas, es que el asunto se investigue. Entonces, para que el asunto se investigue, la propuesta del legislador Greve es crear que la Comisión 7 evalúe esto que acabamos de plantear para generar una comisión investigadora que profundice sobre todo lo que ha presentado hoy el legislador Villegas. Razón por la cual entiendo que si hay efectivamente una cuestión protocolar vinculado a si la comisión se crea o no se crea sobre el proyecto presentado por el legislador Villegas o sobre la propuesta y moción hecha por el legislador Greve, es algo que podemos resolver en la medida de que el asunto de estas características sea girado a la Comisión 7, que le demos tratamiento en la Comisión 7 y que retornemos, digamos, con la posibilidad de tener las cuestiones estructurales de una comisión de estas características para poder hacer el trabajo que corresponde. Una comisión día complicado. Una comisión de estas características necesita tener autoridades, necesita tener un reglamento y necesita también definir objetivos, digo. Entonces, lo que tenemos que resolver ahora es eso. Estamos autorizando, estamos votando que la Comisión 7 evalúe el generar una comisión investigativa de estas características. Si hay una mayoría que vota por la afirmativa, ese será el camino que seguiremos. Si eso no reúne una mayoría, evidentemente el asunto pasará a archivo. Gracias, señora presidenta. Bien, pido la palabra. Tiene la palabra el legislador Villegas. Señora presidenta, yo respeto absolutamente a mis pares y acepto democráticamente los resultados de las decisiones de la legislatura. Siempre lo he hecho.
Y más allá que alguna vez me he comido alguna descalificación personal, siempre trato de bregar por el respeto institucional de esta Cámara. Ahora digo, más allá de que algunos puedan llegar a coincidir o no en mi forma de opinar, en mi forma de ser y en mi forma de defender mis ideas y mis convicciones. Pero digo, no podemos enviar a una comisión permanente, ni es posible discutir acerca de el reglamento interno o de las autoridades de una comisión cuando esa comisión no ha sido creada. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces digo, si queremos, disputamos una comisión investigadora en función de lo que prevé nuestro reglamento interno, el artículo 64, el 106 de la Constitución. Y si no queremos eso, porque recién se manifestó un voto mayoritario en contra a la solicitud que hice a través de mi persona, que se trabaja en el ámbito de la comisión permanente correspondiente, del modo que se quiera trabajar. Pero digo, no podemos estar discutiendo el reglamento ni las autoridades de una comisión que no ha sido creada por la resolución, por el acto institucional correspondiente de esta Cámara. Eso es lo que quiero decir. Por eso lo que yo digo es, a ver, para que quede claro, usted presenta un proyecto de resolución creando una comisión investigadora. Pretende que ese proyecto sea considerado como asunto en la sesión del día de hoy y se trate en el día de hoy su aprobación o no de la comisión, la creación de la comisión investigadora. Esa moción ya la pusimos a consideración de los legisladores y legisladoras. No prosperó. Entonces, no ingresa al proyecto, no es que fue tratado el proyecto en sí, no ingresa al proyecto para su tratamiento en el día de la fecha. La moción del legislador Greve es que ese proyecto suyo ingrese y que sea girado a la comisión para su análisis como cualquier otro proyecto, digo, el proyecto de creación de la comisión. Yo interpreto eso. Yo interpreto eso. Y eso es lo que yo puse a consideración. ¿Se entiende? Sí. Entiendo lo que usted dice, legislador. Después, una vez que esté, en el caso de prosperar, creada la comisión investigadora, por supuesto, en su ámbito se dictará el reglamento, se dictarán las autoridades y cómo va a ser el propio funcionamiento de la comisión. Esa es la propuesta. Yo entendí eso y eso es lo que estaba poniendo a consideración. Bueno, pido la palabra, Presidenta. A ver si para poder ordenar. Un minuto, Presidenta. Lo que estamos discutiendo acá es si el proyecto se va a tratar. El ingreso es lo que la mayoría de los legisladores quieren. Es si va a ser tratado sobre tabla o si va a ser girado a comisión. Esa es la discusión que se está dando hoy. Pido la palabra, señora Presidenta. Digo, hemos estado escuchándolo al legislador, dio todos sus fundamentos. Voy a hablar yo. ¿Puedo hablar? Tiene la palabra el legislador Greve, que es quien está si ya se votó dando la moción. Bien, si ya se votó la moción, digo, yo que quiero que quede bien en claro en versión taquigráfica, ¿sí? Que todos los legisladores, ¿sí? Estamos de acuerdo con esta situación, ¿sí? Que estamos de acuerdo con evaluarla, porque no tuvimos todo el tiempo y la profundidad necesaria para poder acompañar una iniciativa de este tema, y la verdad que si ya se votó que no prospere, retiro mi moción, y como no hay asunto, no tenemos nada de qué discutir. No hay ningún problema, pero quiero que quede bien en claro que nuestra postura no es no crearla, sí crearla. Lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que tener el tiempo adecuado para ver determinadas cuestiones, ¿sí? Para poder tomar una postura cada uno, ¿sí? Porque quiero que quede claro eso, ¿no? Gracias, Pido la palabra, señora Presidenta. Un minutito, nos ordenamos. Pedía la palabra por la legisladora Woto, por el legislador Ciurano y por el legislador Villegas. Sí, legisladora Woto. Gracias, Presidenta. En principio, aclarar que esta Cámara Legislativa hoy está abordando dos asuntos que están vinculados al tema, que se van a ser tratados posteriormente, que uno tiene que ver con
volver a insistir el pedido de informes que hicimos ya en la anterior sesión al Ejecutivo, porque si bien se ha enviado de manera tardía, comparto con la mirada del legislador Villegas la información, esto es la respuesta al pedido de informes, hay muchos puntos del pedido de informe que quedaron sin responder. Cuando uno analiza la documentación, hay muchos puntos que no fueron dilucidados o aclarados por el Ejecutivo, así que hoy vamos a estar tratando esa insistencia al pedido de informes y vamos a estar tratando también un proyecto de resolución solicitándole al Ejecutivo provincial que tome medidas en relación a 3 aspectos que ha establecido el Gobierno Nacional, que es el corte de energía eléctrica, la situación de la sociedad en la IGJ y poder revocar el impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental favorable que había hecho la Secretaría de Ambiente de la provincia. Esas 3 medidas solicitó el Gobierno Nacional. Hoy estamos, mediante una resolución de la Cámara, solicitando al Ejecutivo que pueda dar cumplimiento a eso. Me parece bueno aclararlo porque este cuerpo legislativo está preocupado por esta situación, porque realmente lo que tenemos que garantizar es que el radar no siga funcionando en nuestra provincia y no tengamos eso que ha sido catalogado como una amenaza para la seguridad y la soberanía nacional. Eso me parece fundamental. Ahora lo que estamos discutiendo en este acto en concreto es la creación de una comisión investigadora que nos permita dilucidar cómo llegamos hasta acá. Cumplido los pasos para garantizar que nuestra seguridad no esté en riesgo, tenemos que adentrarnos entonces como Cámara a discutir qué vamos a hacer con eso. El legislador Villegas hoy presentó un proyecto, moción que yo acompañé, de poder crear una comisión, de poder presentar un proyecto de ley para tratar hoy sobre tablas. Entiendo que la moción que hizo el legislador Villegas es una moción indivisible, no se puede dividir. Él solicitó la incorporación al asunto y para que sea tratado sobre tablas, esa es la postura que está defendiendo el legislador Villegas. El reglamento de la Cámara es muy claro en su artículo 64, que es la Cámara la que crea las comisiones especiales que consideren necesarias, no comisiones permanentes, sino la Cámara. Eso lo dice el reglamento. De todas formas, no creo que no habría inconveniente en que se pudiera mocionar que un proyecto de resolución ingrese a una comisión permanente para ver qué canal de acción va a tomar esta situación. Pero claramente, pero eso requiere un proyecto de resolución, ¿no? Porque acá hay una moción indivisible que hizo el legislador Villegas, al cual acompañamos, que no tuvimos las mayorías suficientes, y después claramente hay una preocupación de poder generar un canal institucional, si se quiere, para poder terminar de dilucidar las causas. Esa podría ser una opción. Lo que sí considero es que no podría ser la comisión temática, porque si vamos a hablar de una comisión investigativa, debería ser la comisión 1, que es la de legislación en todo caso, que está vinculada al reglamento, pero digo, para dilucidar un poco la discusión, no hay asunto ingresado, porque la moción del legislador Villegas fue una moción indivisible, así lo efectuó, así lo acompañamos. Por lo menos de mi parte acompañé considerando que era muy importante poder discutir esto hoy. Quizás la documentación que se envió es muy abultada y la verdad es que en 2 días se hace difícil conocerla en detalle, pero sí, por lo menos de una primera lectura surgen bastantes incongruencias e inconsistencias que a mi modo de ver requieren un examen exhaustivo y una respuesta institucional, y que eso puede tener un canal adecuado a través de una comisión investigadora. Gracias, señora legisladora. Sí, tiene la palabra el legislador Ciurano. Para tratar reglamentariamente de cerrar el tema, yo creo que tenemos que reconsiderar el asunto. En la reconsideración del asunto, solicitar el envío a la comisión que corresponda, porque, ¿por qué no? ¿Cuál sería la respuesta que no? Pido la palabra, presidente. Tiene la palabra el legislador Loeffler. Lo vivimos a diario, lo hacemos permanentemente en todas y cada una de las sesiones en este periodo y en todos los periodos anteriores que me ha tocado estar. El reglamento es absolutamente claro cuando la legisladora hace referencia a la lectura de ese artículo. Está diciendo que sí es la Cámara, va a ser la Cámara una vez tratado el proyecto en la comisión, en la próxima sesión, cuando la comisión saque el dictamen correspondiente, tome estado, vaya al orden del día y al boletín de la próxima sesión o de la sesión que fuere cuando resuelva la comisión en el marco de la comisión la creación de esa comisión. Entonces lo que hay que tratar, lo que corresponde tratar es simplemente la moción que hizo el legislador Greve,
que la hizo a posteriori del legislador Villegas, que fue la moción que yo acompañé. Como no prospera, lo que corresponde es poner a consideración para que ingrese y sea girado a la comisión correspondiente, sea a las 7, sea a la 1. Nada más. O sea, no hay ninguna cuestión reglamentaria que impida, ni hay que rectificar ninguna votación. Claro. Perdón. Dio la palabra. No, una aclaración sobre lo que dijo la legisladora Victoria Boto. Nunca tuvimos una comisión de 15 legisladores. Yo propongo la 7 porque es en la que estamos los 15 como integrantes de la comisión para poderle dar la garantía de que vamos a estar todos integrando esa comisión. No es caprichoso la elección de la comisión, y entiendo que por reglamento debiera ir a la 1, pero me parece o me pareció que como nunca tuvimos en la historia de la legislatura una comisión con los 15 miembros, me parece correcto y adecuado que un tema de esta envergadura sea tratado por todos y cada uno de nosotros. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra. Tenía la palabra el legislador Villegas. Señora Presidenta, quiero utilizar un lenguaje lo más sencillo, llano, para que el pueblo de la provincia nos pueda llegar a entender según mi criterio. Digo, si quieren patear este asunto para más adelante, si quieren hacerle creer a la gente que tienen la voluntad de investigar cuando hace 2 minutos atrás votaron en contra, están en todo su derecho a hacerlo. Pero la gente es mucho más inteligente de lo que todos nosotros creemos y sabe diferenciar, creo yo, de muy buena manera las voluntades que se expresan cada vez que se pone a consideración un proyecto en este ámbito legislativo. Digo, cuando hice expresión a los fundamentos del proyecto de resolución, hice referencia a un día, el 12 de julio. El 12 de julio nos juntamos allí, ahí atrás, en una reunión reservada en el ámbito de la Comisión 7, 12 de julio, para que nos vengan a dar explicaciones. Nos dijeron cualquier cosa menos acompañar la información que nos tendrían que haber acompañado. Y ahora, ya casi pisando el mes de octubre, ahora vamos a querer remitir, ahora a casi julio, agosto, septiembre, 3 meses después, vamos a querer remitir nuevamente la creación de una comisión para que se investigue lo que todos dicen estar de acuerdo, pero que muy pocos acompañan votando cuando se tiene que votar, cuál ha sido la responsabilidad en el caso que la haya, y cuál ha sido la intervención de los funcionarios de la provincia. Digo, no me jodan, digo, estamos subestimando la inteligencia de que tiene uno. Digo, si lo hacemos ahora, y si no lo quieren hacer, y lo quieren patear para adelante, también díganlo sin eufemismos. Díganlo con toda la letra, díganlo de cara al pueblo, díganselo, que no quieren, señora Presidenta, no quieren que los funcionarios de la provincia vengan a rendir cuenta al ámbito legislativo como corresponde en todo sistema republicano. Díganlo, pero díganlo de una vez por todas y cada uno vamos a saber qué decir después cuando salgamos de acá, pero no vengamos a querer embarrar la situación y a decir una cosa por otra. Digo, no les querramos vender a la gente gato por liebre. No le querramos vender a la gente gato por liebre. Si queremos investigar, no hace falta ni siquiera una comisión investigadora. Ya hubiéramos actuado en el ámbito de las distintas comisiones permanentes para pedirle a los funcionarios que vengan a rendir cuenta. No lo hicimos, no lo hicieron antes, no lo hicieron ahora y lo vamos a hacer después. Digo, no jodamos. Nada más. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Ciurano. Sí, primero me voy a remitir a la cuestión anterior que es la reglamentaria. La razón por la cual solicité la reconsideración es porque usted había planteado que el asunto ya no estaba, porque el planteo que había hecho el legislador Villegas tenía que ver con eso. Más allá de eso, que me parece que es el tema menor, veremos en todo caso cuál es el mecanismo para resolverlo. Con respecto, digamos, a las expresiones estas últimas que hace el legislador Villegas, con todo respeto,
hay dos cuestiones. Yo creo que justamente la intelectualidad de la gente, como él lo llama, le hace entender a la gente que la envergadura del tema que estamos hablando es una envergadura que claramente supera las cuestiones provinciales. A nadie se le puede ocurrir, digamos, que una estructura de estas características se instala por la decisión de un gobierno provincial, cuando sobre todo tenemos en cuenta que el alcance de estos artefactos es de 5.000 kilómetros a la redonda. Entonces yo no quiero hacer ahora esa polémica, si bien le reconozco al legislador la capacidad que ha tenido para llevar adelante la iniciativa que él tiene, y más allá, digamos, de lo que termine resultando con respecto a la comisión a la que estamos haciendo mención, también es verdad, como dice el legislador, él preside la Comisión 6 de Justicia, que también podría haber canalizado a través de la comisión que él preside cualquier mecanismo que él entendía que era correcto y adecuado para un tema tan delicado como el que estamos hablando. O sea, yo creo que cualquier comisión de la legislatura, más allá de la responsabilidad que me compete a mí, cualquier comisión de la legislatura está en condiciones de poder avanzar en un tema de estas características con lo delicado de la situación de la que estamos hablando. ¿Quién se hubiera indignado si la Comisión 6 de Justicia hubiera convocado a una reunión para hablar de este tema o cualquiera vinculado a este tema? O alguien me va a decir que no hay ninguna cuestión vinculada a la justicia para justificar ni más ni menos de cuál fue el tratamiento administrativo de un expediente determinado. Yo la verdad que no quiero entrar, porque es verdad y lo digo genuinamente, yo respeto el valor intelectual que tiene el legislador Villegas, no lo digo acá, lo he dicho públicamente, que hoy no esté de acuerdo con él, no quiere decir que agredo la persona de él, pero sinceramente en esta instancia lo que se ha tratado es de estar a la altura, digamos, de lo que significaba cuestiones que nos exceden a nosotros a la órbita en la que estamos, porque cualquier, como decía bien el legislador Villegas, cualquier factor intelectual hace notar que tiene que haber habido autorizaciones por encima de lo que pudo haber hecho el gobierno provincial. O sea, es una cuestión de lógica. Si no, imagínense un país donde cada provincia tuviera estructuras de estas características, con lo que eso significa. Entonces, yo no vengo acá ahora a resolver un tema que nos tiene en conflicto hace meses. Eso no va a pasar hoy. El legislador hizo una propuesta que todos los legisladores la compartimos. Después cada uno le podrá dar el matiz, porque quizás yo, si yo fuera mal pensado, como decía el legislador Villegas, yo debo interpretar que la respuesta que el legislador esperaba era que le dijéramos que no. Porque si en realidad no le estamos diciendo que no, estamos diciendo que sí, que sea girado una comisión para darle la estructura administrativa que corresponde, no le estoy diciendo que no, le estoy diciendo que sí. Ahora, si evidentemente él tenía una expectativa de que se le dijera que no y hoy en definitiva se le está diciendo que sí, no por ahí de la manera en la que él quería, y yo entiendo en ese aspecto la indignación, porque además él ha demostrado en la fundamentación que ha trabajado sobre el tema, y está bien, y quiero decir esto también, si a nosotros no nos interesase que el legislador pudiera expresarse sobre este tema, cuando se cumplió el tiempo reglamentario de fundamentación, alguien le hubiera hecho saber, señora presidenta, que porque tuvimos una hora de fundamentación y nadie dijo que se había excedido reglamentariamente. Y hay que tener en cuenta además que esto ni siquiera fue en el contexto de la fundamentación de un proyecto a tratar, sino que lo que estábamos hablando era si se incorporaba o no se incorporaba. No hay en este aspecto ninguna cuestión de respeto. Si uno debe, valga la redundancia, respetar el sistema en entender que puede haber otras personas que tengan una mirada distinta. Yo puedo entender la indignación del legislador, pero en definitiva la Cámara está dando un mensaje, que es que sí nos interesa la propuesta que el legislador tiene. Entonces, si efectivamente nos interesa, busquemos la manera para que todos por unanimidad podamos votar la propuesta que él tiene. Si no, en definitiva, la expectativa era que dijésemos que no o que no se juntasen los votos. Quizá, no lo digo que sea el caso del legislador,
porque vuelvo a repetir, respeto su capacidad intelectual, pero si uno pensase mal, podría estar analizando que la expectativa es el día lunes poder estar en los medios de comunicación diciendo que la legislatura se negó a trabajar sobre un tema que es sensible para todos nosotros. Yo en lo personal estoy de acuerdo en generar un asunto que tenga que ver que la comisión, que la Cámara decida cuál sea, pueda trabajar sobre una figura reglamentaria con quiénes van a componer una comisión y cuáles van a ser esos objetivos de esa comisión para trabajar a partir de eso, como bien decía el legislador Loeffler, a partir de la ratificación de la Cámara en lo que es la generación de esa comisión, poder trabajar con los objetivos, con las autoridades y con el reglamento que la Cámara fije para poder trabajar sobre este asunto. Gracias, señora presidenta. Pido la palabra, señor presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Villegas. Señora Vamos presidenta, cerrando. Moción de orden. señora presidenta, mire, si no hay, ¿cómo decirlo de manera más clara, más explícita posible? Si hay algo que no me moviliza, es especular con un tema como este, como es la puesta en funcionamiento, la habilitación de un radar que nos ha colocado en una situación de indefensión manifiesta a todo y cada uno de los fueguinos, y que ha afecta, sin lugar a dudas, nuestro propio proyecto de vida, porque si hay un activo que tenemos los fueguinos es vivir en una provincia en paz, una provincia con una convicción muy clara, con la presencia casi a diario de los excombatientes, de nuestros héroes, que es la de querer recuperar nuestras Islas Malvinas abrazados al derecho internacional, pero principalmente el de vivir en una región, vivir en la Tierra del Fuego con la paz que nos merecemos. Y que este radar rompió absolutamente con ese status quo, con ese valor, con ese activo que teníamos nosotros los fueguinos hasta tanto se instaló y se puso en funcionamiento. Y no porque lo digo yo, lo dijo un informe contundente, lapidario del Ministerio de Defensa de la Nación, que en un caso de conflicto, además de que ese del radar cumple una función dual, en el caso de un conflicto internacional puede ser un blanco militar. Se digo, no me moviliza a mí ninguna especulación político-partidaria o de baja estofa, por así calificarlo. Ni mucho menos tengo ganas y vengo acá después de hacer mi laburo, de leer, de informarme, de estudiar hasta altas horas de la noche, como lo hice anoche, cuando un pedido de informe tenía que haber sido contestado a los 20 días y se contestó a los 78 días. Se contestó a los 78 días. Dio la palabra. Estoy hablando, señor legislador. No me falta que me quiera cercenar la palabra. No, pide una moción de Entonces, orden. digo, Una moción de orden que se digo, vote. No porque dialoguemos, que- digo, todos han tenido la Sí, posibilidad pero bueno, del pero- uso de la palabra, así que para poder seguir con la sesión, vamos cerrando y no Digo, discutamos ni si hay- dialoguemos si hay- entre nosotros, si por hay favor. algo que no pretendo ni busco es polemizar con ningún legislador en particular, ni mucho menos con el legislador Ciudadano, que le tengo respeto y también lo digo en esta Cámara y le digo y lo he manifestado públicamente. A veces no opinamos lo mismo y a veces no tenemos miradas idénticas. Y eso no significa que no exista el respeto hacia la persona y hacia la figura política del legislador. Entonces digo, con respecto a esta cuestión en particular,
Si queremos actuar en consecuencia y actuar de forma rápida, no perdamos el tiempo de mandar de nuevo a la comisión tal y cual cuestión para que después se analice. Digo, si yo lo puedo analizar en estos 3 meses, y se pone a consideración de la Cámara, ¿por qué no crear ese ámbito institucional ahora y no esperar que se tenga que ir a la discusión de una comisión, etcétera, etcétera? Digo, me parece que una dilación innecesaria y que, vuelvo a insistir, y es así una valoración política que hago yo, y creo que es legítima que pueda hacer una valoración política. Creo que se está queriendo patear la cosa por adelante y que los funcionarios, en definitiva, no vengan a dar las explicaciones del caso. Yo no tengo atribuciones en el ámbito de la Comisión 6 de Seguridad como presidente para tratar un tema de estas características. Es más, cuando he tratado temas que son urticantes, que son espinosos, porque el área de seguridad es un área complicada, algunos hasta se han enojado conmigo porque he citado a tal funcionario, a tal otro funcionario, o al jefe de la policía para que vengan a dar explicaciones. Digo, no tengo atribuciones. Si lo hubiera tenido, si el reglamento me reconociera esas atribuciones, no tenga la más mínima duda de que ella hubiera convocado a los funcionarios para que vengan a rendir cuentas. Por eso que hago la propuesta correspondiente. Gracias, señor. Pido la palabra, legislador. señora presidenta, para cerrar. Yo no hablo más, intervengo Tiene la ahora y no palabra. vuelvo a hablar. Solamente quiero decir lo siguiente. Efectivamente, el radar nunca debió haberse instalado en Tierra del Fuego. Nunca el gobierno nacional debió haber permitido que se diera lo que se dio. Cuando hice alocución y fundamentaba justamente, discriminé la figura del legislador en cuanto a que, conociéndolo, sabía que no estábamos ante una figura especulativa como la que estamos planteando. Y para cerrar, lo que digo es, yo planteo el hecho, más allá de lo que acaba de decir el legislador, que el asunto sea girado a la Comisión 6 para que él le dé el tratamiento en la Comisión 6 que crea corresponder. Muchas gracias. Bueno, a ver si nos podemos ordenar, digo, porque más allá del reglamento y de los enojos de algunos legisladores, he tratado en el orden de la sesión y de dar orden a la sesión en la responsabilidad que tengo, que cada uno pueda expresarse hasta superando lo que está establecido en el reglamento. Ya hemos puesto a consideración una moción del legislador Villega que no prosperó. Legislador Greve, después de todo lo que se ha discutido, ¿usted mantiene su moción Sí, de yo mantengo. ingresar el proyecto de resolución y que Sí. sea girado a comisión? Si estamos de acuerdo, me acompañan mis pares y pido que se vote, por favor. Pongo a consideración. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando se votó, continuó el diálogo y entonces no pudimos contar los votos. Así que pongo a consideración de las señoras legisladoras y señores legisladores la moción del legislador Federico Greve de incorporar en el boletín de asuntos y que sea girado a la Comisión 7 el proyecto de resolución del legislador Pablo Villegas de constituir una comisión investigadora. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Ingresa como asunto 496 y es girado a la comisión 7.